dice: buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Estuve explicándole qué significa el término buscar. El término buscar que tenemos allí procede de una palabra griega que se llama seteo. Y la palabra seteo significa una búsqueda continua. Lo que quiere decir que nosotros debemos buscar continuamente las cosas de arriba. Parece ser, amados hermanos, que como seres humanos estamos tentados a buscar las cosas de este mundo y las cosas terrenales. De hecho, el materialismo se ha convertido en uno de los enemigos potentes del cristianismo. El materialismo es ese deseo de tener cosas terrenales y cosas materiales y vivir esta vida como que si no existiera una vida futura al lado de Dios. Entonces la gente, en búsqueda del materialismo, de los placeres, del pecado, se olvida de Dios, y por esa razón un día serán juzgados, o todos nosotros seremos juzgados. Ayer en la evangelización le estaba explicando a un caballero, le dije: tanto los justos como los injustos seremos juzgados. Los injustos serán juzgados en el gran trono blanco que aparece en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Y los justos seremos juzgados en el tribunal de Cristo, donde se sumarán recompensa o se restará recompensa del trabajo que hayamos hecho y cómo lo hayamos hecho para Dios. Así que todos seremos juzgados. Por lo tanto, debemos tener conciencia, hermanos, que el llamado de Dios para nosotros es permanecer en una búsqueda continua. También debemos tomar en cuenta lo que dice Mateo, capítulo 6, versículo 33, porque en esta cita bíblica tenemos el consejo del dueño del Evangelio, del Señor de señores, de nuestro mismo Jesucristo. Él nos dio a nosotros este consejo. Él dice más: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo está en el contexto de que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando que Dios provee de alimento, de vestuario, de calzado y de abrigo. Si usted lee versículo más arriba, usted va a ver a Jesús diciendo que el Padre nos va a proveer de todas esas cosas. Entonces esas son las cosas que dice aquí el texto: y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? El Señor te va a sustentar. El Señor te va a proveer para tu comida, para tu vestuario, para tu calzado y para tu casa. El Señor te va a proveer todas esas cosas si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y siguiendo el texto, las cosas de arriba. ¿Qué son las cosas de arriba? Yo les estuve explicando a ustedes el domingo pasado cuáles son esas cosas de arriba. Esas cosas de arriba habla de las cosas que caracterizan a Cristo, a nuestro Señor, como es la ternura o el amor. Nosotros los creyentes debemos perfeccionarnos cada día más en el amor agape, en el amor cristiano, en el amor auténtico, en el amor de Dios. Porque además de Dios amarnos, nos dio también a nosotros la capacidad de amar a los demás. Pero también tiene que ver con la bondad. Así como Dios es bondadoso, que se entregó, que envió a su Hijo, como dice Juan 3:16, para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, esa bondad de Dios, que es tan grande, es incomparable, es indescriptible,
visible. Esa verdad, esa bondad de Dios debe manifestarse también en nosotros los creyentes. Nosotros debemos manifestar esa bondad. Esas son las cosas de arriba. Y también la mansedumbre. El creyente debe madurar en la mansedumbre. Hermanos, yo entiendo que nosotros, especialmente nosotros los llaneros, a veces somos como un chinche, somos como un corroncho. ¿Sabes lo que es un corroncho? Es un pescado. Creo que se llama así, ¿verdad, José? José es el asesor mío en cuestiones de pesca. Un chorrosco. Corroncho. Esta broma debe ser una especie de pescado. Un chorrosco, ¿verdad? Con puya, ¿no? Un cuerpo espín, con puya, también que no se puede molestar enseguida está engrinchado. A veces nosotros somos así y llegamos a la iglesia así, pero a través del proceso de maduración, del conocimiento de la Biblia, de la enseñanza, del discipulado y de la oración personal. Porque, hermano, nosotros se nos pueden pelar las rodillas orando por una persona, pero si esa persona no se dispone a cambiar, nunca va a cambiar. Entonces hay gente que a veces en los cultos de oración, oren por mi vida espiritual. Mire, te voy a decir una cosa, hermano. Cada uno de nosotros tiene que preocuparse y ocuparse en su vida espiritual. Nosotros debemos esforzarnos a cambiar ciertas actitudes, ¿verdad? Y ciertas cosas que nos están inhibiendo la bendición de Dios y cosas que a veces las contiendas y las camorras en la casa, en el hogar, en el matrimonio, en los hijos, a veces es culpa de nuestro temperamento, que tenemos un temperamento volátil, no como la gasolina de ahorita, sino como la gasolina de antes, ¿verdad? Un temperamento volátil que oye, de nada estamos prendidos en candelas, hermano, de nada. No podemos escuchar que hay fósforo porque enseguida estamos hirviendo, estamos ardiendo ya. Entonces, esas cosas, la mansedumbre es de Cristo. Jesucristo dijo en una ocasión: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nosotros los discípulos debemos aprender de Jesús, su mansedumbre, su capacidad de perdonar, su capacidad de recapacitar y de reflexionar. Nosotros debemos aprender eso de Jesús. Otra cosa importante es la paciencia. La paciencia también son cosas de arriba. Y me llama la atención mucho, hermano, la paciencia, porque Dios, en la Biblia no hay un texto que diga ustedes tienen que buscar la paciencia o ustedes tienen que pedir la paciencia. No lo hay, porque la paciencia es algo que se cultiva. Lo que va a hacer Dios con nosotros es darnos oportunidades para ser pacientes. Y en esas oportunidades nosotros tenemos que aflorar la paciencia y cultivar la paciencia. Ese es como el que le pide paciencia a Dios. Entonces, si tú le pides paciencia a Dios, Dios te va a dar pruebas, porque la prueba es la que produce paciencia. Porque la prueba te va a ayudar a ser paciente. Te va a enseñar que las cosas no son como uno cree que son, hermano. Las cosas son como Dios las diseñó y son así, como Dios las diseñó. Sí, eso también nos pasa en la oración. A veces nosotros estamos pidiendo cosas a Dios y vemos que nada sucede. Pasó el año, pasó el segundo año y todavía la petición que le tenemos a Dios no pasa. Bueno, el Señor nos está enseñando a ser pacientes, a tener paciencia, a esperar. Cuando llegue el momento de Dios, eso va a suceder. La paciencia es muy importante y, como dicen por ahí algunos libros seculares, es la virtud de los sabios. La paciencia, ¿verdad? A veces somos muy impacientes. Gracias a Dios, hermano, que una de las cosas positivas, porque uno tiene que ver las cosas desde una perspectiva positiva, porque si se pone a verla desde una perspectiva negativa, no vamos a quedar sin lágrimas, porque vamos a llorar más que un camión de cochino. Una de las cosas positivas que hemos visto en estos 20 años es que los venezolanos hemos aprendido a tener paciencia. Hemos cultivado la paciencia. ¿Dónde hemos cultivado la paciencia? En una cola de gasolina, en una cola de comida, en las diferentes colas que se hacen continuamente. Y allí nosotros hemos cultivado la paciencia. Tenemos que aprender a sacarle provecho a todas las experiencias.
esa sabiduría que enseña a la gente a ser mejores personas, esa es de Dios. Porque la sabiduría de este mundo la describe Santiago. La sabiduría de este mundo es una sabiduría que está llena de orgullo, de vanagloria, es una sabiduría que está llena de envidias. ¿Me entiendes? No, yo tengo que ser más que tú. Si tú hablas bonito, yo tengo que, no sé, comprarme un libro extraterrestre para yo hablar más bonito que tú. Esa sabiduría no es de Dios. La sabiduría que es de Dios es una sabiduría desprendida. Es una sabiduría. Nosotros aprendemos no para saber, sino para poder ayudar a otros. Aprendemos y estudiamos para poder ayudar a otros a crecer en la fe. ¿Me entiendes? Para poder ayudar a otros a conocer a Jesucristo. Esa es la sabiduría de Dios. Y nos dice Santiago que si alguno de nosotros está falto de sabiduría, entonces pídanle a Dios, que Él nos dará sabiduría abundante y sin reproche. Él nos va a dar sabiduría a todos nosotros. Otra cosa de arriba es el perdón. El perdón. El perdón es de Dios. Usted sabe que no es de Dios. El rencor, la amargura, las raíces de amargura que estorban en nuestra vida y que producen no solamente enfermedades espirituales, sino enfermedades físicas, hermano. Está comprobado científicamente que una de las causas de la artritis es la amargura, el rencor. Una de las causas del cáncer y de los problemas cardiovasculares es el rencor. Tenga mucho cuidado, esa persona que de nada es tan bravo y como un chinche, tenga mucho cuidado porque en una rabia de esa estira la pata. En una rabia de esa le da un patatú. Eso es muy peligroso, ponerse bravo. Entonces hay que evitar por todos los medios molestarnos con la gente, ¿verdad? Entonces debemos perdonar. El perdón es una de las cosas de arriba que nosotros debemos buscar. Otra de las cosas de arriba es la fortaleza, la pureza y el amor, como ya les comenté. Entonces el apóstol Pablo en el 3:2 de Colosenses, no solamente a la iglesia de Colosas, sino también a nosotros, nos dice poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. La palabra poner la mira viene de la palabra griega proneo, tiene un acento circunflejo al final, proneo. Y esta palabra significa pensar o tener cierta disposición interior. Es decir, hermanos, que debemos poner nuestra mente. ¿Sabía usted que todo comienza aquí? Todo comienza en la mente, hasta los pecados. Hasta los pecados comienzan en la mente. Porque de repente uno ve una broma y dice, oye, y comienza a acariciar eso en el pensamiento y a darle vuelta y a tramotearlo. Y de repente, cataplum, cayó. Nadie cae por sorpresa. Nadie va a decir, no, mi amor, ¿por qué me atracaron? Si entonces no hay que hacer, ¿verdad? No. Nadie cae así, hermano. El pecado se cultiva primero aquí, antes de materializarlo. Porque es que la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia no miente. La Biblia dice que todo comienza allí. Luego la concupiscencia da luz al pecado cuando se consuma ese pecado. Y eso trae la muerte a la persona, muerte espiritual. Ahora nosotros debemos poner la mente en la cosa de arriba. Mira lo que dice Isaías. Isaías en el 23, en el 26:3. En el 26:3 Isaías dice, tú guardarás en completa paz. ¿A quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Los creyentes que disfrutamos del Evangelio somos esos creyentes que tenemos nuestra mente puesta en Jesús, en las cosas de arriba. Por eso el consejo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Y esa es la fuente.
La fuente es Cristo. Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amados hermanos, el recurso que tiene a su disposición el creyente no es otro sino aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El Cristo resucitado y glorificado. Dios el Señor está a la diestra de Dios. Él está sentado a la diestra de Dios. El que está con nosotros es el Espíritu Santo, pero por supuesto, donde está uno, están los tres. Allí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Pero el Espíritu Santo es el que está en la iglesia, que nos consuela, nos instruye, nos enseña, nos exhorta. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y todas las demás cosas que hace el Espíritu Santo en su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces Cristo está a la diestra de Dios en un lugar de honor y de majestad. Ahora la Biblia menciona con frecuencia la posición de exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Él está exaltado. ¿Por qué? Porque obedeció, como dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses nos dice que nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesucristo, que se despojó de su gloria, se hizo hombre, habitó entre nosotros y estando en la condición de hombre se humilló de nuevo y llegó hasta la muerte y muerte de cruz. Por cuanto obedeció, dice más adelante, parafraseando el pasaje, por cuanto obedeció, Dios le dio el nombre que es sobre todo nombre, lo exaltó sobre todas las cosas, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, ¿dónde está Jesús? Él ha sido exaltado. Fíjate cómo dice el salmista David en el Salmo 110:1. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí estaba hablando de una profecía que estaba hablando de Jesucristo. Jesús le dijo a quienes lo acusaban en el juicio, en Lucas capítulo 22 versículo 69, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Luego, en su sermón que tuvo lugar en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro le dijo a la multitud que Jesús había sido exaltado por la diestra de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 33. Jesús fue exaltado por la diestra de Dios. El apóstol Pedro y los demás apóstoles hablaron de Jesús ante el Sanedrín como a quien Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Hechos capítulo 5, versículo 31. Hermanos, en el momento de padecer el martirio, Esteban, uno de los 7 elegidos por la iglesia primitiva para atender a las viudas griegas, Esteban dijo lo siguiente en Hechos capítulo 7, versículo 56. Esteban dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, a Jesús, que está sentado a la diestra de Dios. Y el apóstol Pablo, a su vez, describe a Jesús como el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 34. Entonces, hermanos, Jesús está a la diestra de Dios.
Ahora Pablo continúa diciendo en Efesios capítulo 1, versículo 20, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esto es una obra que hizo Dios a favor de su Hijo Jesucristo. Y el autor a los Hebreos dice que Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Por esta razón, continúa diciendo el autor a los Hebreos, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos 8:1. Él es, dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:22, Él es quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él, escuche, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. No hay nada sobre Jesús. Y eso para nosotros debería ser un aliciente, porque el diablo nos odia y nos quiere destruir y nos ataca por todos lados, a veces por la parte que nosotros menos pensamos. Por allí nos ataca Satanás, pero el que está con nosotros está sobre todas las cosas, es la máxima autoridad, está por encima de ángeles, está por encima de autoridades y está por encima de potestades, lo que indica que el infierno y todas las huestes del mal están bajo los pies de Cristo Jesús, que ha vencido a Satanás. Lo ha vencido, y el apóstol Pablo dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que no tenemos que andar con la cabeza entre las piernas ante los problemas y ante las circunstancias. Usted es un victorioso en Cristo. Usted tiene que levantar la cabeza y sacar pecho, hermano. Levante la cabeza y saque pecho, porque usted es un vencedor en Cristo y nada le puede dañar, porque Cristo está con nosotros. Ya que Cristo fue coronado y exaltado a la diestra del Padre, se establece entonces como la fuente de bendición para nosotros que somos su pueblo. Él es nuestra fuente. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14, 13 y 14, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, porque Él es la fuente de nuestra bendición. Nosotros hemos sido absueltos en Cristo. La Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. En Cristo nosotros hemos sido bendecidos, como dice Pablo en Efesios capítulo 1, con toda bendición espiritual. Todos nosotros lo único que necesitamos es a Cristo. Usted no necesita un carro nuevo, una casa nueva, dinero en los bolsillos. Usted lo único que necesita es a Cristo, porque todo viene de Él. Él es la fuente. Si usted busca a Jesucristo, Mateo 6:33 se va a cumplir en su vida. Él va a añadir todo lo que usted necesite. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, la gente se desvía de Cristo buscando estas cosas. Pero ¿por qué no seguimos el consejo al pie de la letra
y buscamos primero las cosas de arriba, seríamos mucho más bendecidos. No nos alejemos de Dios por las cosas de este mundo. Eso sería una traición a Dios. No, acerquémonos más a Dios. Mientras más necesidades tengamos, debemos estar más cerca de Dios, porque Él es la fuente de la bendición. Él es la fuente. Los creyentes, hermanos, podemos tener la certeza de que nuestra búsqueda concluye en Él. Como dice Pablo en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Qué bueno. Ahora, para finalizar, quiero darle unas aplicaciones que tengo aquí. Quizás esas aplicaciones sean el mismo tiempo que llevo, pero es para finalizar. Lo que dice Colosenses 3:1 en la Nueva Versión Internacional, dice: ya que han resucitado con Cristo, ya, fíjense que la versión internacional traduce el sí como el ya, porque es un hecho, es una realidad. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora puede alguien preguntarme, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para aplicar el versículo 1 a mi vida personal? Lea el versículo 1, hermano, abra su Biblia y lea el versículo 1. Porque yo le voy a enseñar en este sermón qué es lo que usted debe hacer para que lo aplique a su vida personal y tenga éxito en Cristo. Porque a veces lo que hacemos es escuchar la palabra, pero no la aplicamos a nuestra vida, y por eso es que no surte efecto. Hay mucha gente que tiene la Biblia abierta en el Salmo 91, arriba de una mesa, porque cree que el diablo va a salir corriendo de su casa. No, hermano, el diablo sabe más de Biblia que todos nosotros juntos. Además, el diablo veía a Moisés escribiendo los 5 libros del Pentateuco. Los escritores sagrados, el diablo es testigo, el diablo nos puede decir a nosotros: ¿dónde estabas tú cuando Pedro estaba escribiendo esas palabras? Yo estaba cerca, echándole broma para ver si no las escribía. Entonces, la única manera es que nosotros apliquemos la Biblia a nuestra vida personal, que la vivamos. Y ahí voy, con la primera aplicación. ¿Ya leyó el versículo 1? Muy bien, igualmente yo se lo voy a leer en el internacional. Ya que han resucitado con Cristo, busque las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. ¿Cómo aplico esto a mi vida? Número 1, priorice lo espiritual sobre lo material. Repito, priorice lo espiritual sobre lo material. Que lo primero para usted sea Dios. Que lo primero para usted sean las cosas de Dios. Las afecciones sagradas. Las afecciones sagradas son la iglesia y todo el trabajo de la iglesia, la evangelización, el discipulado, la oración, el estudio de la Biblia, el ayudar a los demás, etc. Un hombre de Dios y una mujer de Dios salvas son guiados por el Espíritu Santo a hacer las cosas que a Dios le gustan. Eso es lo primero. En un mundo, apreciados hermanos, donde la cultura materialista a menudo domina, Colosenses 3:1 nos recuerda que como creyentes nuestra prioridad debe ser lo espiritual. Las iglesias locales debemos enfocar nuestros esfuerzos en fomentar la espiritualidad entre los miembros, alentándolos a buscar y valorar las cosas de Dios por encima de las preocupaciones materiales. Todos los que estamos aquí tenemos necesidades, hermano. Por lo menos yo necesito una fortuna. Tengo mis necesidades. Necesito una fortuna para salir a hacer misiones sin que me caiga polvo.
Ustedes tienen sus necesidades. Todos los que estamos sentados aquí tenemos necesidades. Entonces, esas necesidades no nos pueden desviar de Dios. Esas necesidades nos deben acercar más a Dios y debemos priorizar lo espiritual sobre lo material. Esto incluye, escúcheme, priorizar la oración. Es lo primero. Sin oración no hay éxito. Priorizar la oración, el estudio bíblico, el discipulado y las actividades y los programas en su iglesia local. Eso es lo primero. Repito, priorizar lo espiritual sobre lo material. Segunda aplicación. Segundo, promover una visión celestial. Para aplicar correctamente a mi vida personal este texto, yo debo promover una visión celestial. El versículo nos invita a buscar las cosas de arriba. Para la iglesia local, esto significa tener una visión celestial que guíe todas nuestras decisiones y nuestras acciones. La iglesia debe enseñar a sus miembros a vivir con una perspectiva eterna. Hermano, esta vida no es la vida. Esto que estamos viviendo es un ensayo antes de la verdadera actuación. Esto es un preámbulo. Esto es un anticipo. Pero la vida es eterna. Y nosotros debemos tener esa perspectiva de vivir esa vida eterna, comenzando desde aquí, desde la tierra, agradando y complaciendo a Dios con nuestra vida. Y debemos recordarle a la gente de nuestra iglesia local que nuestra verdadera ciudadanía no está en Venezuela, está en el cielo, como dice Filipenses 3:20. Nuestra verdadera ciudadanía es del cielo. Nosotros no somos de aquí. Una vez yo escuché a un predicador por las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, hermano, porque se está enseñando muchas cosas descontextualizadas en las redes sociales. Muchos pseudoteólogos que están hablando por las redes sociales. Ahora muchos se congregan con el teólogo de la calle, que es un drogadicto de Bogotá. Entonces hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, porque se están enseñando cosas antibíblicas y hablan muy bonito y pareciera que fueran correctas, pero no soportan una exégesis, no soportan el estudio profundo, el análisis profundo de las escrituras, porque están enseñando, muchos de ellos, si hay predicadores serios en las redes sociales, como Michel Sugelén, como Miguel Núñez. Esa es la gente que hay que escuchar, no esas cuentas locos que andan por ahí alborotados que parecen unos piropos, que no saben ni qué es lo que están diciendo. Hay que tener mucho cuidado con él. Entonces miren lo que dice: nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos y debemos vivir conforme al cielo. Esta visión afecta cómo los creyentes viven su día a día, manteniéndolos enfocados en glorificar a Dios en todas sus actividades. Cuando tenemos las cosas que no estamos aplicando este versículo y estamos más bien pendientes de las cosas de arriba, hermanos, nosotros nos comprometemos sin importar si quedamos mal en el trabajo de la iglesia, porque nuestro corazón está en el materialismo. Entonces no nos importa, no nos interesa en realidad, porque estamos pendientes de las cosas de este mundo. Pero hay momentos para todo. Hay momentos que podemos atender nuestras cosas sin dejar de hacer en lo que tenemos que hacer en la congregación. Lo que tenemos es que hacer una agenda y organizarnos para poder cumplir con Dios y no quedar mal en las cosas del Señor por un antojo materialista. Entonces, lo tercero que debemos hacer para aplicar a nuestra vida este versículo es fomentar la unidad y la comunidad en la iglesia local. Fomentar la unidad. Dice, buscar las cosas de arriba. Esto también implica vivir en armonía con otros creyentes, porque una de las cosas de arriba que les
expliqué anteriormente, es la unidad y el amor fraterno. Entonces, cada uno de nosotros debemos mantenernos unidos a la iglesia. Hermano, nadie puede ser cristiano en su casa, porque un órgano, un miembro del cuerpo no puede sobrevivir fuera del cuerpo. Y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y si yo no estoy en la iglesia, no formo parte del cuerpo. Y puedo decir que soy cristiano, pero no hay cristianos fuera de la iglesia. No hay cristiano fuera de la iglesia. Porque el cristiano forma parte de una familia, de la familia de la fe, de la familia de Dios, y somos miembros de un cuerpo que es la iglesia. Entonces no existe tal cosa como un cristiano sin iglesia. Si una persona dice que es cristiana y no tiene una iglesia y no tiene un pastor que lo guíe, esa persona no es cristiana nada. No es cristiano nada. Entonces nosotros debemos enseñar eso, la unidad, la armonía con otros creyentes. Las iglesias locales debemos trabajar para crear un ambiente de unidad y comunidad, promoviendo relaciones saludables basadas en el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Esto puede lograrse, amados hermanos, a través de grupos de vida, actividades comunitarias y eventos de adoración que fortalezcan los lazos de los miembros. Yo pienso que nosotros aquí estamos muy bien en este aspecto, porque tenemos grupos de compañerismo. Nosotros a veces compartimos los alimentos aquí y nos gozamos y disfrutamos y nos sentamos a comer. Bueno, nos hacía falta Miguel Blanco, siempre nos acordábamos de esa totuma, Miguel Blanco, de la totuma cuando tomábamos sopa. Siempre nos acordábamos de la totuma de Miguel Blanco. Bueno, ya llegó, ya lo vamos a ver con la totuma. Entonces, hermanos, y aquí compartimos, nos reímos, disfrutamos, y es una bendición para nosotros el compartir entre hermanos, ¿verdad que sí? Es excelente, nos sentimos contentos, echamos bromas, nos reímos, porque nosotros los evangélicos no somos aburridos. Aburrido es el diablo. Y número 4 y último, no, me falta otro. Y número 4, ¿cómo aplico yo esta enseñanza a mi vida? O Colosenses 3:1. Bueno, número 4. Enfocar la enseñanza en la identidad en Cristo. Pablo nos recuerda, hermanos, que hemos resucitado con Cristo. Eso indica que no estamos solos, que Cristo está con nosotros y que nosotros nos identificamos con Él, como dice Gálatas 2:20. Yo sé que todos ustedes se lo saben. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o como hombre, o como ser humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ya no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Y yo sé, hermanos, porque hasta el que le está predicando hoy, que es su pastor, también tiene batallas conmigo mismo. Todavía tenemos cosas humanas y estamos luchando contra ellas. Estamos luchando contra ellas. Pero Cristo está en nosotros y Él nos guía a una vida santa y plena a través del Espíritu Santo y de su palabra, que es la herramienta que usa el Espíritu Santo para perfeccionar nuestra vida cristiana. Entonces es vital que las iglesias enseñen y reafirmen la identidad de los creyentes en Cristo. Nosotros tenemos que tener identidad. Un creyente tiene que tener identidad, y es lo primero que debe aprender un discípulo. Identidad es como cuando nace un niño. Si usted no le enseña desde pequeño al niño que es un hombre y que lo que tiene guindado ahí lo hace ser un macho camacho, si usted no enseña eso, de repente el muchacho va a andar partiendo las manos por ahí. ¿Y qué pasó aquí? Hay que enseñarle al muchacho que es un hombre y que los hombres tienen un patrón de comportamiento,
¿verdad? Muy diferente a las niñas. Las niñas se comportan diferente a los niños. Eso es identidad. Usted sabe cosas malas, que usted le pregunte a un hombre, ¿quién le escuche? No sé, de verdad que no sé. Hay gente que no tiene identidad y el cristiano debe tener identidad. Usted no ve que usted le pregunta a muchos cristianos por allí afuera, ¿usted es salvo? No, yo no sé, eso depende de Dios. Dios es el que sabe si yo soy salvo. No, yo sí soy salvo. Y usted debe saber que usted es salvo. No necesitamos preguntarle a Dios. La Biblia dice claramente que nosotros somos salvos. No luchamos por la salvación como otros grupos cristianos que andan luchando por la salvación. Nosotros no luchamos por eso, porque la salvación, para ser salvo, no se necesita luchar. Eso es una obra que depende de Cristo de principio a fin. Ahora sí debemos luchar en nuestra santificación. Sí, ahí sí. La santificación es una obra dual, es una obra de Dios, pero también de nosotros. Nosotros debemos hacer un esfuerzo en despojarnos de cosas que sabemos que a Dios no le gustan y que debemos despojarnos. No, ya usted es salvo. Ahora viene lo otro, que es el perfeccionamiento, ¿verdad? Eso es como el carpintero, como el que hizo este petril. El petril está hecho, pero le falta lija. Alguien puede decir, no, pero le falta lija, le falta la pintura. Entonces, ya el petril está. Lo que hay es que perfeccionarlo, pintarlo, lijarlo, ponerlo bonito. De hecho, le faltan algunas cosas que en cualquier momento se las vamos a colocar. Por ejemplo, el logo de la iglesia va al frente. Hay que mandarlo a hacer, hay que echarle otra lijada y pintarlo más bonito, color caobo, una broma brillante y ponerle el logo. Pero ya está aquí, ya es un petril. Así somos nosotros los creyentes, ya somos salvos, todavía medio churero, pero ya somos salvos y la perfección viene a través de la enseñanza de la Biblia, de la oración personal y de ese deseo de cambio y de transformación que el mismo Espíritu Santo pone en nosotros, porque es el querer como el hacer en su santa voluntad. Entonces nadie puede acusar a otro en momentos de flaqueza, y eso que es cristiano, sí, hermanos, pero la iglesia es un lugar de imperfectos guiado por otro imperfecto en las manos de un Dios perfecto. Esa es la iglesia, esa es la comunidad de fe. Entonces deje de estar acusando a la gente, que así como usted, esa persona también está en un proceso de transformación que va a durar toda su vida. Toda su vida va a durar ese proceso de transformación. Pero sí, tenemos que poner en nuestra parte y despojarnos del pecado y del peso que nos asedia y correr con paciencia, como dice el autor de los Hebreos, la carrera que tenemos por delante. Así que saber quiénes somos en Jesús nos permite vivir de acuerdo con esa nueva identidad, alejándonos de viejos hábitos y patrones de comportamiento que teníamos antes de conocer a Cristo. Hermanos, y hay hábitos que se pegan como se pega el pegoste de la olla, que hay que buscar un fregador de alambre y darle duro. A veces hay que dejar el fregador de alambre y buscar un cuchillo y pasárselo para poder despegarle ese pegoste que tiene allí. El caldero. A veces hay que ponerlo en candela para que se afloje, porque la candela es buena para aflojar los pegostes. Por eso es que hay cristianos que están en prueba para que los pegostes se puedan aflojar, hermano. Hay hábitos que son muy duros de uno dejar. Hábitos duros, pero poco a poco, hasta que llegue el momento que el Señor quitó eso. Amén. Así es.
Entonces la enseñanza sólida, bíblica, por eso es que es importante estar en una iglesia donde se predique la Biblia, porque no es el cuento del pastor que Dios va a usar para perfeccionar a la gente. No es una historia que el Señor va a usar para perfeccionar a la gente. No es que se levantó un paralítico, que se sanó un cáncer, que eso no produce cambio en nadie. Eso lo que produce es admiración. ¡Ay, wow! Una guará, mira lo que hizo el Señor. Más nada. Eso es todo lo que produce eso. Pero la transformación, el cambio de temperamento, eso lo produce la santa palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, hermanos, que esta es la espada del Espíritu. Por eso es importante estar en una iglesia donde se predique la Biblia y no donde se echen cuentos. Porque la Biblia es lo que produce en nosotros la solidez y forma el carácter de Cristo en nosotros. Es importante eso. Y por último, ¿cómo aplico yo este texto a mi vida? Desarrollar una cultura de servicio. Una iglesia que busca las cosas de arriba será una iglesia que sirve a los demás. Vean esa mesa, hermano. Eso se llama servicio. Y nuestra iglesia lo ha hecho siempre. Yo tengo 5 años ya cumplidos. Los cumplí el 13 de febrero, un día antes de los enamorados. Cumplimos con mi esposa y mis hijos aquí 5 años en Echagua. Todavía nos faltan 5 para pedir la ciudadanía. A los 10 años pedimos la ciudadanía. Entonces, desde que llegamos aquí, ahí está Miguel de testigo, Edgar de testigo, desde que llegamos aquí hemos hecho eso. Yo recuerdo que yo llegué aquí con una caja de Biblia y lo primero que hice fue darle Biblia a todo lo que estaba y a lo que íbamos ganando. Y de allí el Señor comenzó a abrirme puertas con amigos fuera que comenzaron a mandar apoyo y ahí está, y ahí seguimos apoyando a nuestra iglesia. Y para el que anda medio ciego, por ahí tenemos unos lentes para ponerlo a ver clarito, una aguja en un pajar. Entonces, hermanos, la iglesia debe servir a la comunidad. Es lamentable que a veces tú ves iglesias en un lugar y los vecinos no saben que allí hay una iglesia. Nosotros una vez en Valencia preguntando por una iglesia y nadie sabía, estábamos a 3 casas. Iglesia por aquí. Una señora nos dijo, bueno, yo lo que veo a veces es que llegan unos carros allá donde está aquella casa, llegan unos carros siempre ahí. Vaya a ver, esa era la iglesia. Los vecinos no sabían que la iglesia estaba allí. ¿Cómo es posible, hermanos? Todo el municipio Achagua debe saber que en la avenida principal de Zapatérico hay una iglesia bautista que enseña la palabra y ayuda al necesitado, que ama al prójimo, como dice nuestro programa, amando al prójimo. Entonces, todo Apure debe saber eso, todo Apure. Así como los creyentes de Tesalónica, que no solamente se dieron a conocer en su provincia, sino más allá de su provincia, porque hablaban con pasión la palabra del Señor. Jesús modeló el servicio de humildad que nosotros los creyentes debemos seguir. Por lo tanto, debemos seguir su ejemplo. Jesucristo no solo predicó, ni solo enseñó. Jesucristo sanó a los enfermos, eso es obra social. Jesucristo alimentó a 5,000 hombres una vez y a 4,000 hombres otra vez, eso es obra social. Y la iglesia primitiva andaba de casa en casa predicando a Cristo y compartiendo el pan con los hermanos, eso es obra social. Entonces la iglesia debe estar inmersa en la obra social. Las iglesias locales deben fomentar una cultura de servicio, donde todos los miembros debemos servir. Y yo estoy muy contento, la hermana Aiza, la profesora, nuestra hermana Aiza, ella me dice, pastor, ¿cuándo es la sopa? Para yo colaborar. Porque hay que colaborar con la obra de Dios. Entonces, es una cultura que debemos tener nosotros. Una cultura de servicio. Hermanos, no hay que ser manos de Caimán ni manos de Barney. Usted sabe que Barney es el muñequito que tiene la manito así cortiquita, que no
Las finanzas del reino son totalmente diferentes a las finanzas del mundo. En el mundo, mientras usted más guarde, más tiene. Pero aquí no. Aquí es mientras más sembremos, más tenemos. Esa es la ley de Corintios. Sembrar, ayudar, apoyar, contribuir con las cosas de la iglesia, con los gastos de la iglesia, con los gastos del ministerio, con las obras sociales. Eso es así. Debemos cultivar eso, hermano. La primera iglesia bautista, yo sé que hemos aprendido bastante en estos 5 años y hay hermanos que están haciendo cosas que no hacían, hay hermanos que están despojándose, despegándose, eso lo vemos.